Jóvenes, un gusto saludarles. Vamos a hacer un pequeño repaso para lo que será el examen. El examen viene del contenido que tenemos en el folleto, ¿verdad? Y voy a hacer un repaso de los temas que vienen. Empezando la clase, hablamos un poco de las artes en general. Hablábamos de las diferentes grupos, ¿verdad? Que eran tres grupos, en los que se dividían las artes. Estaban las artes visuales, las artes musicales y las artes escénicas. Esto lo vimos en clase, todos juntos, ¿verdad? Y entre todos también escribimos las diferentes manifestaciones que tenía cada uno de estos grupos, ¿verdad? Empezábamos hablando de la parte decíamos, comprendía que era el dibujo, la pintura, la escultura, la cerámica, fotografía, grabado y entre otras, ¿verdad? Entre todos escribimos cada una de las manifestaciones, ¿verdad? Hablamos un poco de la imagen que está, ¿verdad? eh, Relacionábamos un poco lo que conocíamos y hablábamos de los artistas que estaban o de las obras que estaban dentro de la imagen. Después hablamos de las artes musicales. Decíamos que incluía todo lo que tenga que ver con música, ya sea instrumentos, cantos, bandas, lenguaje musical, entre otros. Y las artes escénicas, que incluye todo lo que es teatro, pantomima, estatuismo, baile, danzas, obras, cine, títeres, entre otros. Entramos al primer tema de la clase, que es la imagen. Pues la imagen es la impresión visual de figuras reales y abstractas. Y esta puede analizarse en tres grupos, en tres niveles de análisis, o tres grupos, que es el nivel de análisis formal, técnico material y temático. Así podemos dividir una imagen. Así se estudia a través de estos tres niveles. Del nivel formal, básicamente es cómo se forma una imagen. ¿Y cómo se forma una imagen? Se forma a través de puntos, se forma a través de puntos, a través de líneas, a través de curvas y a través de planos. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es la unidad mínima y básica de la información visual. O en análisis, en resumen, es el elemento más importante de la imagen. ¿Por qué el más importante? Porque la línea se forma a través de puntos. La curva es una línea. La curva es una línea. Y el plano se hace a través de líneas, ¿verdad? Entonces, si la línea está hecha de puntos y la curva está con líneas y el plano es de líneas y curvas, entonces el elemento más importante es el punto. Hablábamos en clase también, comparábamos el punto con los píxeles, ¿verdad? Que sabemos que el píxel es una cuadrícula, ¿verdad? Eh, por lo que se compone una imagen con cuadritos de colores. Pues el punto es lo mismo, ¿verdad? Solo que es de una forma más profesional. Bien, el primer trabajo que hicimos, tal vez no lo hicimos primero, pero sí el primero el folleto, fue la técnica del puntillismo, para entender un poco que cada imagen se forma a través de puntos. Incluso todo lo que nosotros observamos se forma a través de puntos. Después hicimos la mano en 3D, que la hicimos a través de líneas y a través de curvas. Luego trabajamos los dos trabajos de plano, hicimos otro extra en donde vimos los colores cálidos y los colores fríos. Para recordarles, los colores fríos son todos los tonos de azul y verde, y los colores cálidos son todos los tonos de rojo y de amarillo. Dentro de los fríos cabe el morado y dentro de los cálidos cabe el café. Hicimos otra pequeña guía de 5 preguntas y pasamos al nivel de análisis técnico material, en el que, básicamente en resumen, habla sobre los procesos artísticos que se realizan a través de materiales y equipo, enfocándose en las manifestaciones artísticas, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones artísticas son procesos artísticos que se realizan a través de materiales y equipo de trabajo.
como ser la pintura, la escultura, cerámica, arquitectura, arte gráficas, entre otros. ¿Qué es la pintura entonces? Empezamos a trabajar pintura. Sé que varios de ustedes ya antes habían pintado, pero para ver un poco a fondo qué es la pintura, hablando un poco del material. La pintura es una especie de material que se compone a través de pigmentos. Los pigmentos jóvenes son pequeños polvitos de colores que se diluyen con aglutinantes. ¿Qué son los aglutinantes? Es el líquido que se le diluye el pigmento. Si el aglutinante es agua, entonces la pintura va a ser de agua, como ser acuarela o como ser témpera o acrílico. Si el aglutinante es aceite, entonces la pintura va a ser de aceite, como el óleo. Entonces, la pintura como proceso artístico se trabaja diluyendo o vertiendo estos materiales sobre un espacio como ser una pared o una canva, ¿verdad? Entonces, avanzando. La escultura es un proceso artístico que trabaja la expresión de volúmenes reales. ¿Cuál es? Bueno, hay tres elementos, ¿verdad? Que hacen que una escultura sea real, que es alto, ancho y volumen. El volumen es lo que nos hace recorrer esa figura a su alrededor, ¿verdad? La pintura solo tiene alto y ancho, no tiene volumen. Podemos ver un gran paisaje, pero solo es algo plano. En cambio, la cerámica podemos ver eh, un rostro de una persona y podemos ver incluso la parte de la oreja o atrás del pelo y todo alrededor, ¿verdad? La cerámica básicamente es una pieza ahuecada, ¿verdad? De diferente forma y tamaño. Esta se realiza con arcilla y también de otros compuestos naturales. Cada pieza cerámica tiene que someterse a cocción. Entonces, para resumir, ¿qué es la cerámica? Básicamente son jarrones de barro, ¿verdad? Pero ¿qué lo hace una obra artística o una cerámica y no una artesanía? Que una cerámica es una obra única, no se repite. Es una obra que solo existe en una vez. Entonces, ¿cómo la hacen? Tienen que crearla a través de un concepto. Bien, la arquitectura ya es algo que se trabaja a través de diseño, ¿verdad? Para la construcción. Entonces, bien, de forma estética y funcional, ¿verdad? Entonces, la arquitectura es más que todo trabajo eh, de construcción. Las artes gráficas es una técnica artística que se reproduce en serie. Incluso en clase hicimos una técnica de arte gráfica, ¿verdad? Que reproduce ilustraciones en serie, ya sea texto o imagen. ¿A través de qué? A través de placas, plantilla, papel o etcétera. Aquí hay algunas imágenes de las diferentes técnicas. Eso ustedes lo pueden observar en el folleto. Hicimos el trabajo del grabado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fue una plantilla, ¿verdad? Y esta plantilla la pintamos y la calcamos sobre cartulina. Después hay una pequeña guía de 5 preguntas y luego vamos al análisis temático, en donde básicamente vemos lo que es la historia del arte. Entonces, ¿qué vemos en el análisis temático? Vemos cómo el hombre fue evolucionando, ¿verdad? Y lo vamos a ver mediante las diferentes periodizaciones. La última tarea que yo les dejé, jóvenes, fue una línea de tiempo. Entonces, en la línea de tiempo, ustedes van a escribir cada una de estas periodizaciones de las que yo voy a hablar. Y primero nos cruzamos con la prehistoria. La prehistoria es la primera y la más importante, ¿verdad?, de las periodizaciones, porque fue donde el hombre empezó a crear. Sabemos, ¿verdad?, que antes el ser humano era nómada. ¿A qué se refiere esto? A que no tenía un lugar específico en donde estar. Entonces pasaba de lugar y de lugar con su,
con su gente, ¿verdad? Con su grupo, con su tribu y todo lo demás. Entonces, ¿qué hacían en esos lugares? Lo que hacían era caza de animales, ¿verdad? Para poder alimentarse y para poder sobrevivir. Entonces, cuando terminaban de comer, cuando llegaban a su casa con sus casas y a sus casas, perdón, a las cuevas donde estaba su tribu, y llegaban con sus animales que habían cazado, se alimentaban y después de eso, pues solo pensaban en lo que habían hecho. Y lo que empezaron a hacer fue a pintar en las cuevas o en la roca, ¿verdad? De las diferentes cuevas. Y esto se le conoce como arte rupestre o jeroglíficos también, ¿verdad? Jeroglíficos era la primera escritura que hubo, que también lo fueron haciendo mediante placas o mediante dibujos en las cuevas, ¿verdad? Entonces, esta fue la primera forma de expresión del hombre, ¿verdad? Podemos observar en estas dos imágenes, en la segunda más que todo, de un pequeño grupo de personas cazando a una manada de venado, ¿verdad? Y estos dibujos ellos lo hacían con las mismas rocas o con sangre de los animales que cazaban. Después vamos al periodo antiguo, no vamos a tardarnos mucho, así que voy a ir rápido. El periodo antiguo se refiere más que todo a las civilizaciones antiguas que hubieron, como ser la civilización griega, la civilización egipcia, la civilización romana, o lo que tenemos más cerca a nosotros, que es la civilización maya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aportó cada una de estas civilizaciones? Sabemos que los romanos y que los griegos allá en Europa aportaron en un montón de cosas, ¿verdad? Como esculturas, pinturas, grandes construcciones, pero lo más cercano que nosotros tenemos es la civilización maya, que en esta básicamente eh, aportaron un montón en arquitectura, un montón en escultura, incluso en nuestro colegio tenemos una escultura, es una réplica de los mayas. Entonces, también hay mucha cultura, ¿verdad? Y parte de entendimiento acerca del color de piel, acerca de algunas plantas y un montón de cosas más, ¿verdad? Como algunos misterios también dentro de las construcciones. Bien, cuando hablamos del periodo medieval, que es otra de las periodizaciones, nos enfocamos más que todo en la Biblia y en la fe cristiana. Antes, en el periodo antiguo, cada civilización tenía diferentes dioses, ¿verdad? En los que creían que en el dios del sol, que en el dios de la lluvia, los mayas, que en el dios del maíz. Entonces, no se enfocaban en un solo dios hasta que avanzamos al periodo medieval, en donde nos enfocamos en la Biblia y en la fe cristiana. Entonces, todo lo que hubo en aporte al arte fue más que todo enfocado en el cristianismo, como ser esculturas o grandes pinturas, ¿verdad? Entre las más famosas está la Última Cena, está también grandes esculturas como el David de Miguel Ángel, habla sobre la historia de David, ¿verdad? Que es un personaje bíblico. Avanzando, jóvenes, entramos al periodo moderno. Aquí estamos omitiendo un montón de etapas como el Renacimiento, por ejemplo, que fue una periodización muy importante, pero es muy extensa, entonces no podemos hablar tanto porque son temas que ustedes van a ir viendo más adelante. Como en el Renacimiento se divide en el 400 y en el 500 y que cada una de esas cosas tiene mucha importancia. Entonces nos adelantamos al periodo moderno. En el periodo moderno se enfocaba más que todo en la perspectiva y la profundidad, la oscuridad de los conflictos sociales o situaciones cotidianas de la vida, ¿verdad? Entonces ellos trataban de figurar por medio del dibujo y de la pintura cosas cotidianas que pasaban en cada uno de los lugares en los que vivía. Avanzamos al periodo contemporáneo. El periodo contemporáneo
es como es como una continuidad, no del moderno, sino de, del Renacimiento que viene después de la Edad Media. El periodo contemporáneo va más que todo enfocado en el sentir personal y colectivo de los artistas, ¿verdad? Siempre enfocándose también en lo político, lo económico, social o emocional. Bien, entonces, ¿qué trataban de pintar ya en el periodo contemporáneo? Trataban de hacer sentir al hombre por medio de un cuadro, ¿verdad? Y básicamente nosotros estamos dentro de ese periodo todavía. Por medio del arte lo que queremos es cautivar un poco la sensibilidad. O muchos artistas actualmente pintan mucho sobre la situación política o económica del país. Pues en esta periodización hay grandes artistas famosos como Edvard Munch, Salvador Dalí, ¿verdad? Que ellos básicamente sus cuadros iban enfocados en lo que sentía la gente, ¿verdad? Y hay muchos artistas más, como una de Honduras que se llama Claudia Moradel, que tiene unas obras muy famosas y muy bonitas que están enfocados están en el tema de la migración. Y tiene una obra que a mí me gusta mucho, que es una playa. No creo encontrarla ahorita, pero se la voy a mostrar luego, en donde van un montón de migrantes, ¿verdad? Van un montón de migrantes cruzando el mar para Estados Unidos. Son temas sociales, esos son temas sociales. Entonces, el trabajo que tenían ustedes era la línea de tiempo. No tenían que copiar lo que estaba en esta línea, no se mira. Este es un ejemplo para el que no sabía cómo hacer una línea de tiempo. Una línea de tiempo es trazar una línea en donde se van a ubicar años, periodizaciones o lo que tengan de contenido. ¿Cuál es el contenido para la línea de tiempo? El que está anteriormente, joven. Ya lo tenían en el mismo folleto, tienen que leer. ¿Cómo van a hacer esa línea de tiempo? A su creatividad, por eso dice materiales, distintos materiales, los que ustedes quieran, ¿verdad? Y obligatoriamente tiene que tener ilustraciones, ¿verdad? Aquí lo dice, miren, obligatoriamente la línea de tiempo debe ser ilustrada. Bien, vamos a seguir avanzando. Hay una guía de 5 preguntas ahí también. El dibujo artístico. Ya hablamos también en clase lo que era el dibujo, ¿verdad? No nos vamos a enfocar en los conceptos, solo en las partes. Empezamos haciendo el dibujo mediante un encuadre. ¿Qué hacemos en el encuadre? En el encuadre lo que hacemos, vamos a pasarnos. En el encuadre lo que hacemos es ubicar el espacio en el que vamos a dibujar. Entonces, aquí tengo este cuadro. Eso ya se los expliqué a ustedes. No quiero yo que dibujen en una esquinita o en un pedacito muy pequeño, sino que delimiten el espacio, ¿verdad? Prácticamente toda la hoja. Eso es el encuadre. Después vamos con el bosquejo. El bosquejo son trazos o líneas suaves. Pero ¿qué vamos a trazar? Figuras geométricas del dibujo que vamos a hacer. ¿Por qué figuras geométricas? Porque dijimos que todo dibujo cabe dentro de una figura geométrica, ¿verdad? Para que nos quede bien encuadrado. Ahora vamos con el encaje. El encaje ya es definir el dibujo. Aquí se va a hacer un círculo, ¿verdad? En clase vimos diferentes formas de dibujar un círculo. Podía ser mediante una cruz o mediante cuadrados o podía ser a mano alzada también, ¿verdad? Pero con trazos suaves. Ya cuando tenemos definida la forma del círculo, borramos lo del bosquejo, que son las líneas que hicimos de figuras geométricas. Después aplicamos la técnica de claro oscuro. El claro oscuro se resume en volúmenes o tono general de luces y sombras. Entonces, ¿qué era el claro oscuro? Son luces y sombras. Y el acabado final, que es del determinar el sombreado, ¿verdad? Detallando la figura. Entonces, los trabajos clase que vamos a hacer mediante este tema, lo voy a explicar en otro video. Igual los materiales también, que son 2 dibujos. Y hay una guía de 5 preguntas que también la tienen que hacer. Ese tema lo vimos en clase, que fue la última semana de clase que tuvimos, que es el tema de bodegón artístico, ¿verdad?
los conceptos los vamos a omitir ahorita, eso lo van a estudiar ustedes. Un poco de historia, pues el bodegón apareció en la antigua Grecia. ¿Y qué es la antigua Grecia o la Grecia clásica? Es una periodización, ¿verdad? Antigua. Te lo vimos en la historia del arte, donde vimos la, la civilización maya, ¿verdad? Hablamos de la civilización griega, de los romanos, de los egipcios. Pues la Grecia clásica es una periodización, ¿verdad? Es la periodización griega. Entonces apareció en la periodización griega entre el 500 y el 400 antes de Cristo. Ya en Edad Media los bodegones se incluían en pintura religiosa. Sabemos, ¿verdad? Que en la Edad Media era más que todo. Durante el Renacimiento se hablaba más que todo el bodegón y se hacía mediante la vida cotidiana. Y también sabemos, ¿verdad?, que pueden ser de objetos naturales o de objetos hechos por el hombre. Y el trabajo clase que tenemos, que lo vamos a hacer empezando el segundo parcial, va a ser una pintura de bodegón. Este es el primero que ustedes hicieron, que fueron las frutas, ¿verdad? Fueron 3 frutas. Y el último, que es la pintura del bodegón. De este no hay guía, y el último tema lo vamos a ver iniciando el otro parcial también. Y pues esto ha sido todo, jóvenes. Este es el repaso para el examen. Hay bastante contenido, no hay que preocuparnos y no es nada difícil tampoco, porque sabemos, ¿verdad?, que es algo que estuvimos practicando y que de igual forma, si no lo vimos, lo vamos a ver después también. Entonces, gracias jóvenes por su atención.